Portions of this video contain unlicensed and copyrighted material. The views expressed in this video do not necessarily reflect the views of the copyright holders of such material. Missing Links is not held in copyright and may be freely distributed in any format and through any medium. No profits may ever be made from the sale or reproduction of this video. Two suspects are in FBI custody after a truckload of explosives was discovered around the George Washington Bridge. El Afer Lavon fue una operación terrorista israelí en Egipto conocida como Operación Susana, en la que objetivos egipcios, estadounidenses y británicos fueron atacados con bombas israelíes en el verano de 1954. A principios de los años 50, Estados Unidos se acercaba amistosamente a Egipto e intentaba convencer a los británicos de que abandonasen el Canal de Suez después de controlarlo durante casi 20 años. El estado de apartheid de Israel no toleraría que los británicos se fueran del canal, y elementos dentro de Israel empezaron a planificar diversos ataques terroristas contra objetivos británicos, estadounidenses e israelíes. La culpa de estos ataques sería cargada sobre los musulmanes, para así incitar la ira de los estadounidenses y británicos contra el Islam y amargar las relaciones con Egipto. Este plan de una serie de autoatentados de bandera falsa fue bautizado con el nombre en código de Operación Susana. Un grupo de judíos egipcios fueron reclutados para llevar a cabo los ataques. Los judíos reclutados, residentes en Egipto, se denominaron los Sayanim. La primera bomba estalló el 2 de julio de 1954 en una oficina de correos de Alejandría. El 11 de julio las negociaciones anglo-egipcias fueron prorrogadas a pesar de que los británicos aseguraron a los israelíes que los egipcios no recibirían armamento. El 14 de julio los terroristas israelíes atacaron con una bomba las bibliotecas de la Agencia de Información de Estados Unidos en El Cairo y Alejandría. Sin embargo, ese mismo día, el detonador de una bomba de fósforo explotó inadvertidamente en el bolsillo de Philip Nathanson, uno de los terroristas israelíes, cuando entraba en el cine Río de Alejandría, de propiedad británica. Nathanson fue detenido y su confesión provocó el desmantelamiento de la operación. Sin embargo, mientras se investigaba al grupo terrorista, los judíos provocaron incendios en dos cines de El Cairo, la oficina central de correos y la estación central de tren. Después de revelado todo el complot, los medios se dedicaron a tratarlo como una ridícula teoría de conspiración antisemítica. Estos ataques son una táctica común de los sionistas. Para más información sobre estas operaciones de bandera falsa, por favor, lee el libro del patriota judío estadounidense Jack Bernstein, La vida de un judío americano en el Israel racista y marxista. Este judío honesto y admirable fue asesinado por el Mossad israelí mientras los juicios sobre la trama llamaban cada vez más la atención del público egipcio. Israel fue obligado a intervenir para controlar la situación. Las autoridades de inteligencia israelíes declararon que las autoridades egipcias conocían de antemano los planes de los ataques y permitieron que se llevasen a cabo. Además, usaron como cabeza de turco al ministro de Defensa israelí Pinhas Lavon, echándole toda la culpa por los ataques y evitando así el desenmascaramiento del verdadero grupo dentro del Estado apartheid de Israel, que planificó la Operación Susana y varios otros ataques terroristas de bandera falsa. Pero esta no sería la última vez que el supuesto aliado y amigo de Estados Unidos, además de ser el mayor
recipiente de ayudas económicas atacaría a los Estados Unidos de América. It looks like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under-infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. El 8 de junio de 1967 hacía un día despejado con visibilidad total. Un día tan bonito que mientras el USS Liberty descansaba en aguas internacionales a 14 millas al norte de la península Sinai, los marineros tomaban el sol en la cubierta. Pero no iba a ser un día tan tranquilo como parecía. El 8 de julio también marcaba el cuarto día de la Guerra de los 6 días, que enfrentó a Israel con Siria, Egipto y Jordania. El US Liberty se dedicaba a controlar electrónicamente la situación en Oriente Medio. Era un buque de carga que había sido convertido en una nave de escuchas por la agencia estadounidense NSA. Era la nave más sofisticada, única e identificable del mundo en su día, en la que destacaban docenas de antenas y equipos de la tecnología más avanzada de entonces, con capacidad para mantener contacto con el Pentágono en tiempo real las 24 horas. Además, en lo alto de un mástil del Liberty se alzaba una bandera estadounidense de 2 por 3 metros y se veían claramente las insignias del buque recientemente pintadas en proa y popa. El Liberty no llevaba armamento con la excepción de 4 ametralladoras. Estos detalles son importantes de considerar porque mientras el Liberty flotaba en aguas internacionales claramente identificable, fue sobrevolado una docena de veces por un escuadrón de aviones de guerra israelíes. Los aviones sobrevolaban a muy baja altura, a menos de 100 metros, tanto que los marineros que se bañaban en la cubierta saludaban a los pilotos israelíes. Como más tarde demostraremos, el comandante israelí del escuadrón de aviones no solo identificó al barco por radio como americano, sino que lo identificó específicamente como el US Liberty. A pesar de que supiesen perfectamente de la identidad y actividad del Liberty, a las 14 horas, 3 de los cazas israelíes atacaron al Liberty con cohetes ametralladoras. Al principio destruyeron las antenas, sistemas de comunicación y perforaron la bandera estadounidense con múltiples agujeros. Enseguida, para identificar mejor al barco, alzaron otra bandera aún más grande, de más de 2 por 4 metros. A pesar de ello, el ataque israelí prosiguió y los aviones bombardearon al barco con el agente inflamatorio napalm, quemando vivos a los marineros a bordo del barco. Mientras sucedía el ataque, los operadores de radio a bordo transmitieron el SOS pidiendo el cese de las hostilidades y ayuda, pero ninguno de sus llamamientos de socorro se escucharon porque los israelíes habían bloqueado los 5 canales de radio del Liberty. Esto demuestra claramente que los atacantes sabían perfectamente a quién estaban atacando con anterioridad, ya que no es posible bloquear las frecuencias de radio de manera espontánea. Sin posibilidad de pedir ayuda y con 8 marineros ya muertos y otros 100 heridos, incluido el comandante. El Liberty se quedó a la deriva, sin defensas y aislado del resto del mundo. Pronto llegaron 3 lanchas torpederas israelíes. El barco ya en llamas fue atacado de nuevo con torpedos, matando a otros 25 marineros. Mientras bomberos y personal intentaban extinguir los incendios y salvar a su barco y a la tripulación, el Liberty fue repetidamente atacado con ametralladoras de aviones israelíes. Parecía inevitable el hundimiento, tanto que se dio la orden de abandonar el barco y la tripulación empezó a lanzar las balsas salvavidas. Los heridos fueron los primeros en ser puestos en las balsas salvavidas, que fueron ametrallados, a su vez, por los israelíes, que se aseguraron así de que nadie escapara. Cuando los avisos del ataque llegaron a la Casa Blanca, el presidente Johnson asumió que fueron los egipcios quienes atacaron. Siguiendo el protocolo reglamentario, ordenó el envío de cazas estadounidenses que hubieran tardado 40 minutos de llegar al lugar. Pero cuando el presidente descubrió que eran los israelíes quienes habían atacado, canceló la intervención y el rescate. En otras palabras, aviones Phantom de la Sexta Flota ya en rumbo hacia el Liberty fueron ordenados a replegarse y volver a los portaaviones América y Saratoga. Pero no se puede echar toda la culpa al presidente Johnson. El secretario de Defensa, Robert McNamara,
y el consejero de Seguridad Nacional, Walter Rostel, al principio ordenaron la intervención inmediata hasta que descubrieron que el ataque se originó en la base Haifa de Israel. Entonces McNamara suspendió el rescate. De hecho, más tarde se informó que McNamara se había enfurecido al descubrir que operadores de radio de Liberty lograron contactar con